Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que lo esté viendo, maestro. La programación orientada a objetos. Ok, ¿qué es la programación orientada a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos se define como un paradigma de programación. Un programa específico donde organizamos el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí, para seguir con un objetivo en fin. Identificadores. Bueno, en la programación orientada a objetos, obviamente ocupamos qué son los identificadores. Son los nombres con los que se van a conocer las literales que representan un tipo de dato. En otras palabras, el nombre de una variable o una constante. Aunque también puede referirse a métodos, clases, interfaces y sentencias. Los identificadores deben comenzar con una letra, o con un guión, o con un signo de pasos. No puede comenzar con un número. Eso siempre recuérdenlo. Un número está mal. Java hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Java reconoce entre los acentos y las señas. Ok, ¿cómo crear un objeto en Java? Al momento de crear un objeto en Java, debemos de tener claras dos cosas disponibles. La primera es el nombre de la clase, por lo cual vamos a crear el objeto. El segundo es el constructor de dicha clase que posee, es decir, si el constructor recibe o no un parámetro. Para crear un objeto en Java, el lenguaje nos proporciona el comando new. Con este comando le decidimos a Java que vamos a crear un nuevo objeto de una clase específico o enviamos un parámetro. Tipo de datos. Java reconoce dos tipos de datos, que son los primitivos y los referenciados. Los datos primitivos se llaman así porque tienen integrado el sistema y no son objetos. Acuérdense, los datos primitivos no son objetos. Los números enteros como byte, short, int, long, numéricos reales como float, boolean o los booleanos true, false, que es verdadero o falso, son parte de los datos primitivos. Tipos de datos referenciados. Son datos complejos o de las APIs de Java. Aquí se encuentran las clases, interfaces, matrices y arreglos. Ok, los operadores. Para manipular los datos en Java se utilizan operadores que pueden ser tanto como aritméticos, lógicos, relacionales, unitarios, condicionales y de asignación. Vamos ahorita con los aritméticos, que los aritméticos son como más, menos, por y entre. Aquí tenemos un ejemplo de int, es a igual a 2, b es igual a 5, 6 igual a 6, float 2.3, es igual a 5.8, W a 4.678. Y aquí nos da un ejemplo con los números que anteriormente había dicho, que un ejemplo B más C. Que esa es la suma, que se ocupa el signo de más. Resta es E menos 5. División es C y A. Multiplicación D por E. El residuo es E y A. Ok, los operadores de relación. Los operadores de relación son menor, mayor, menor igual, mayor igual, diferencia igual igual. Devuelven el resultado como falso o verdadero. Int A es igual a 2, B es igual a 5, C igual a C, float es igual a D por 2.3 y E es igual a 5.8. Value es pues 4.8 y aquí es los mismos ejemplos que el anterior. Si la letra A, que vale 2, es mayor a la letra B, que vale 5. Si C, que es 6, es igual que D. Y si E es mayor o igual a F. Esos son los
operadores de relación, que son para comparar como valores, se podría decir. Los operadores lógicos, evalúan dos o más expresiones evaluadas. Bueno, estas están muy relacionadas con los operadores de relación. Devuelven un resultado booleano, que es falso o verdadero. Y son con doble person o un person, and, or, none y or. Los operadores unitarios. Bueno, los operadores unitarios se aplican en un solo operando y condición, como más, igual y menos. Aquí lo podemos poner como un ciclo for. Son como un contador. Aquí para incrementar se ocupa más, para lo contrario, que es decremento, menos. Para niegar un resultado, el signo de admiración. Para comprender un solo para entero, se devuelve con 0 o 1. Y 1 o 0. Acompaña el signo del operador. Operadores de asignación. Bueno, estos operadores asignan del valor del lado derecho. Apareció un identificador del lado izquierdo después de realizar una asignación. Métodos. Bueno, hay bastantes métodos, la verdad. Un método es una función que se define dentro de una clase que se utiliza para representar el comportamiento de un objeto. Los métodos se utilizan para realizar tareas específicas en un objeto, como cambiar el estado de un objeto, calcular su valor o interactuar con otros objetos. Los métodos siempre deben de iniciar con mayúscula. Acuérdense, iniciar con mayúscula. El método constructor es uno de los tantos métodos. Y entonces trata que solo tiene que haber uno en toda la clase. Acuérdense. Por lo que se tiene que llamar igual que la clase y tiene que ser público. Aquí como un pequeño tip es de que para que diferencien el método constructor tiene que aparecer entre paréntesis. Ok, otros métodos son el if y el else. El if es la condición que define la condición, determina el valor que se asigna. El if es como que esto es verdad. El else, la expresión que define el valor que asigna la condición, que es falso. El while es para repetir un conjunto de operaciones hasta que se cumpla una condición específica de la sentencia de while, utilizada en el lenguaje de Public Impact. Esta misma se utiliza en el lenguaje de programación tales como C, C++ o Java. El while es como que primero la condición y si cumple la condición se hace lo que está dentro de la condición. El switch es el control que transfiere una instrucción de Jabel Smith en el cuerpo de instrucción de función del valor de expresión. Los valores de expresión es cada comprensión que debe tener un tipo entero. For permite repetir varias instrucciones, pasos o ciertos números de ocasiones. Ok, las sentencias selectivas cíclicas. Las sentencias selectivas en Java implementan mediante instrucciones if y else, que permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición y otro bloque de código si no se cumple la condición. Ok, aquí podemos ver como instrucción 1, instrucción 2, if, condición, instrucción 4, else, instrucción 5, instrucción 6, instrucción 7 y instrucción 8. El if es la condición. Si se cumple esa condición, se hará lo que está dentro de esa condición. Y el else es por si no se cumple la condición que al principio pusimos con el if. El else lo que va a hacer es darte otra alternativa. Si no cumple con lo primero que fue el if, o cumplirá con el else. Es como una alternativa, como aquí dice, es una instrucción que se ejecuta si cumple con la condición. Es la instrucción que se ejecuta si no cumple con esa condición. Pasamos con las sentencias cíclicas. Las sentencias cíclicas en Java es el que implementa mediante bucles y for. Bucle es while, que ejecuta mientras se cumple la condición, y el bucle for es que se ejecuta en un número determinado de veces. Ok, el while en las sentencias cíclicas es si cumple la condición, se hace. Y el for es de que tiene como un contador.
cuenta. Aquí podemos ver en el ejemplo de acá abajito que suma igual a num más i. Pero también se puede ocupar i más más. Bueno, pues esto fue mi presentación. Espero que le sea de su gusto, maestro. Espero que le haya entendido. Y muchísimas gracias por su atención. En serio, gracias.